Rappi es de esos personajes que no necesitan demasiada presentación si juegas Nike, pero la pregunta real es, ¿este Nendoroid sí vale la pena o se siente algo limitada para lo que ofrece? En este video te voy a decir lo mejor, lo que cumple, lo mejorable y mi veredicto al final. Bienvenidos a Ultimate Level Gaming. Esta semana toca otra figura de Nike, Rappi en versión Nendoroid, accesorios, voces, que también luce en vitrina. También te voy a decir algo importante, si esta figura se sostiene por el personaje o si realmente convence por lo que trae. Antes de abrirla, hay que decir algo. Rappi no es un personaje que necesite exagerar para destacar. Su diseño funciona justo por lo contrario. Se ve seria, firme, limpia y directa. Tiene esa presencia de personaje que impone más por actitud que por exceso visual. Y justamente por eso, este Nendoroid tenía un reto importante. Adaptar esa esencia a un formato chibi sin que pierda carácter. Porque si algo no podía pasar aquí, era que Rappi se sintiera genérica. Con un Nendoroid ya sabemos más o menos a qué liga entra esta figura. No estamos hablando de una figura premium enorme ni de una pieza que domine toda la vitrina por tamaño. Aquí la apuesta está en las expresiones, los accesorios, las poses y qué también se traduce el personaje a este formato. La pregunta es si Rappi entra en esa categoría de Nendoroid de las que de verdad sí quieres dejar exhibidas. Vamos con la caja. Aquí me gusta empezar porque el empaque ya te adelanta bastante del producto. Al frente tenemos a Rappi con el estilo clásico de Nendoroid, mostrando bien la figura y dejando ver parte de los accesorios. Se siente reconocible desde el primer momento y eso ya suma. No diría que la caja sea algo fuera de serie, pero sí cumple bastante bien con lo que uno espera de esta línea. Ok, blister afuera. Y aquí ya podemos ver mejor qué tanto contenido trae realmente esta Rappi. Tenemos la figura principal, rostros alternativos, el rifle, el efecto de disparo, la boina y piezas extra para cambiar la pose. Primera impresión, no se siente vacía, pero tampoco se siente especialmente cargada. Sí trae lo necesario para jugar con la presentación, pero desde aquí ya se alcanza a notar que no es un Nendoroid de los más abundantes en manos o accesorios intercambiables. Aquí de entrada hay algo que sí me gustó bastante, la boina. De hecho, probablemente es de las cosas que más me gustaron de toda la figura. Se ve muy bien, le da muchísimo a la identidad visual de Rappi y hace que en conjunto se sienta mucho más completo. Me recuerda mucho a la figura de Emma con su boina. También me gusta que incluya el rifle y el efecto de disparo, porque eso ayuda muchísimo a que no se sienta estática o demasiado básica. Ahora, siendo totalmente honesto, sí siento que viene un poco limitada en manos y en accesorios intercambiables. No diría que está vacía, pero sí se nota que pudo haber traído un poco más de variedad. Eso sí, para mí, el rifle, el efecto y la boina compensan bastante bien esa parte. Vamos a montarla. El armado en general no es complicado, entra dentro de lo normal para un Nendoroid, pero aquí sí me encontré con un detalle que vale la pena mencionar. La boina. Visualmente se ve excelente, pero al momento de colocarla y posar la figura, sí sentí que se cae muy fácil. No sé si sea un tema de colocación o si simplemente necesita un ajuste más preciso, pero al menos en mi experiencia sí fue algo más delicado de lo que esperaba. Y honestamente, creo que es algo que definitivamente podría haberse mejorado. Lo mejor, la identidad visual y algunos accesorios muy bien elegidos. Rappi sí se reconoce rápido. La expresión seria, el uniforme, el arma y sobre todo la boina hacen que esta figura conserve bastante bien la esencia del personaje. Y justo la boina, aunque tenga ese detalle de estabilidad, visualmente aporta muchísimo. Le da presencia, le da personalidad y hace que la figura se vea más completa. También creo que el rifle con el efecto de disparo ayuda bastante a que se sienta más interesante en display. No solo está bonita,
sí tiene formas de verse más dinámica. Cumple bien en lo más importante para una figura de este estilo, verse bien en vitrina y transmitir el personaje. Aunque no sea el Nendoroid más cargado del mundo, sí trae lo suficiente para que puedas hacer un par de presentaciones atractivas. Y algo que sí reconozco es que el rifle y el efecto elevan bastante la experiencia. Porque si Rappi hubiera venido más básica en ese aspecto, sí se habría sentido mucho más limitada. Así como viene, cumple. No deslumbra por cantidad, pero sí logra tener su encanto. Mejorable. Aquí sí tengo varios puntos. El primero es el color. Puede ser percepción mía, pero en algunos ángulos bajo cierta luz, sí siento que el color se ve un poco opaco. Tal vez comparándola con la versión de verano se nota más, pero sí me dejó esa impresión de que pudo verse un poco más viva o más marcada visualmente. El segundo punto es la boina en términos funcionales, porque sí, se ve muy bien. Probablemente es de lo mejor de la figura, pero también es una pieza que se cae con bastante facilidad al posar. Y tercero, la variedad de manos y accesorios intercambiables. No está mal, pero sí siento que viene algo limitada ahí. Se extraña un poco más de juego para experimentar poses o expresiones distintas. Ya puestas en display, aquí es donde la figura recupera muchos puntos, porque aunque tenga esas limitaciones, sí se ve bien en vitrina. No domina por tamaño ni por cantidad de accesorios, pero sí destaca por diseño. Y cuando le pones el rifle, el efecto y la boina, la presencia se mejora bastante. De hecho, siento que esta es una de esas figuras que terminas valorando más ya exhibida que solamente viéndola en el blister o en fotos promocionales. Les dejo el 360 y algunas poses de la figura con mayor detalle. Y regresando, mi veredicto. Veredicto, sí vale la pena, pero con matices. Sí la recomendaría si te gusta Rappi, si coleccionas Nike, o si te gustan los Nendoroid con una identidad visual clara. Lo mejor para mí está muy claro. La boina, el rifle, el efecto y el hecho de que sí transmite bien al personaje. Ahora, tampoco diría que es perfecta. El color puede sentirse algo opaco. La boina pudo estar mejor resuelta para posar. Y sí, se extraña un poco más de variedad en manos o accesorios. Aún así, creo que el balance termina siendo positivo. No porque sea la figura más completa de la línea, sino porque lo que sí trae está bien elegido. Y en ese caso, eso hace que Rappi siga funcionando bastante bien en display. Ahora dime tú, ¿te convence esta versión de Rappi tal como viene? ¿O te hubiera gustado que trajera más manos o accesorios? Te leo en los comentarios. Si quieres más contenido de Nike, unboxings y reviews con opinión honesta, suscríbete, deja tu like y sigue aquí en Ultimate Level Gaming. Nos vemos en el próximo video.